Los pasajes difíciles se hacen más sencillos a la luz de los que son claros. Y no puede haber ninguna duda que Jesús enseñó claramente más de una vez que los muertos espiritualmente, al escuchar su voz y consecuentemente creyendo en el Evangelio, les será posible recibir el regalo de vida eterna. Por ejemplo, Jesús dijo: «Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán». Juan 5:25. Sin duda, la frase clave, ahora es, se refiere a los espiritualmente muertos, siendo vivificados a través de oír y creer en el Evangelio en el tiempo de Cristo, y así para siempre. Este hecho es claro por su referencia independiente y específica de la resurrección física que sucedería más adelante. Después de declarar que los espiritualmente muertos podrían oír su voz y vivir, Cristo se refiere a un día futuro de la resurrección física, y la frase ahora es no es incluida, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los sepulcros no fueron mencionados en su primera declaración sobre los muertos espirituales, escuchando su voz y viviendo. Cristo se refiere a una resurrección futura. La hora viene de los físicamente muertos saliendo de sus tumbas a la resurrección de vida y a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. El proceso al que Cristo primero se refiere, por el que los espiritualmente muertos se les da vida, puede ser permanente solo a través de la predicación y creyendo el Evangelio. Seguramente esta recepción inicial de la vida por los espiritualmente muertos viene como resultado de la fe en Cristo, tal y como lo dijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Toda la Escritura da testimonio de lo que Cristo, la palabra de vida, está diciendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y a través de esa fe, el espiritualmente muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, se le da vida espiritual, vida eterna. Repetidas veces nos dice que el que cree tendrá vida eterna a través de su fe, y como resultado de ello pasa de muerte a vida. No es regenerado por medio de Dios soberanamente, haciéndolo espiritualmente vivo sin creer el Evangelio, y después de esto le da fe para creer en Cristo, como lo afirma el calvinismo. No, él se regenera como resultado de poner su fe en Cristo. Un amigo calvinista, a quien había dado una copia preliminar del manuscrito de este libro para su revisión, escribió en el margen: la regeneración y la salvación son muy diferentes. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se hace esa distinción. Los calvinistas nos acusan de confundir la regeneración y la salvación. No hay ninguna confusión. Son uno y el mismo. Ya hemos visto que Spurgeon, al igual que MacArthur, comparan la regeneración y la salvación. ¿Cómo podría uno ser regenerado por el Espíritu de Dios, convirtiéndolo en hijo de Dios, pero todavía necesitando ser salvo? Seguramente, la regeneración soberana por el Espíritu de Dios debe ser lo que Cristo describió a Nicodemo como nacer de nuevo. Sin embargo, según el calvinismo, uno puede creer en el Evangelio solo después de la regeneración. Por el contrario, todos los salvos han nacido de nuevo, y todos los que nacen otra vez son salvos, y esto solo sucede por la fe. Salvación y regeneración son la misma obra de Dios. Según el calvinismo, sin creer en Cristo, los elegidos se regeneran. La regeneración solo puede significar nacer de nuevo.
por el Espíritu de Dios en la familia de Dios. ¿Qué otro tipo de regeneración podría existir? Puesto que somos salvos por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cree y serás salvo. Efesios 2:8, Hechos 16:31. Y el calvinismo dice que no podemos tener fe hasta que seamos regenerados. Se debe, según esta doctrina extraña, nacer de nuevo antes de ser salvos. A pesar de ser un acérrimo calvinista, Deleuze se da cuenta de la locura y escribe: además, el estado de salvación ocurre simultáneamente con el ejercicio de esta fe y no ocurre antes de él.